¿Está mal que el tablero de tu auto te avise que tenés poco combustible? ¿O que tu celular se está quedando con poca batería? ¿Anularías esa señal tanto de tu auto como de tu celular por el hecho de que te causa cierta ansiedad recibir esa información? ¿O te parece que es mejor recibir una información que es molesta, que es incómoda, en pos de poder ir a cargar tanto el auto con combustible como tu celular con batería? Evidentemente esas funciones que nos avisan cosas, nos gusten o no nos guste lo que nos está avisando, la función de avisarnos es fundamental para saber dónde estamos posicionados. Si no tenemos esa información, vamos a tener más problemas todavía. Bueno, eso es lo que ocurre con las emociones. Las emociones son aquella información que nos trae nuestro sistema para decirnos que hay algo que no está funcionando como nos gustaría o como necesitamos o como nos parece que está bien. Cada emoción es un indicador diferente de diferentes situaciones. Algunos ejemplos para que vos veas que, por ejemplo, el enojo es algo que nos trae la información de que hay algo que está sucediendo que no está respetando mis límites, mis necesidades. Hay algo que me está pasando por encima y eso me enoja. Después, ¿qué hago yo con ese enojo? Es otro tema. Si yo uso el enojo como una información y después gestiono la situación para acomodarla, estaría buenísimo. Ahora, si uso el enojo para desbordarme y maltratar o ser violenta, es otra cosa. Pero el enojo en sí no está mal. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la tristeza. La tristeza no está mal. La tristeza nos viene a hablar de que hay una pérdida, hay algo importante para nosotros que hemos perdido y que es necesario que lo acompañemos con ternura, con paciencia, sin apurarnos, sin exigirnos. Podamos descansar para asimilar esa pérdida desde un lugar interno que pueda darle soporte a ese proceso. Cuando sentimos aburrimiento es una información de que no estamos conectando con el sentido, con que las cosas tienen algo importante para nosotros, sino que hay algo ahí que se está perdiendo, hay algo que no está sucediendo, hay una desconexión. La alegría nos viene a informar que están las cosas sucediendo mucho mejor de lo que nos imaginábamos. El miedo nos viene a informar que desconfiamos de las capacidades nuestras para resolver o enfrentarnos a esa situación. Así podría seguir con todas las emociones que quiero es poderte mencionar qué importante que es cada emoción y qué información tan valiosa trae para nosotros para que podamos hacer algo con ellas. Es decir, las emociones nos vienen a avisar algo y luego somos nosotros los que tenemos que ver qué hacemos con esa información que nos llegó. Si esa información que nos trajo nos pone incómodos, no importa, es nuestra responsabilidad. Es como decir, bueno, me pone incómodo tener que ir a hacer las compras para tener comida para comer o me pone incómoda cocinar porque no tengo ganas, pero es parte de mi responsabilidad gestionar eso, ir y hacer las compras, ir y cocinar para poder comer comida saludable y rica que me haga bien y porque la necesito. No importa si algo me pone incómoda o si algo no me gusta, porque tiene una función. Y esta idea de que hay emociones negativas y emociones positivas es una idea que no está entendiendo cuál es la función de las emociones. Ninguna emoción ni es negativa ni es positiva. Al que le resulte incómodo es a uno cuando la está experimentando. A nadie le gusta sentirse triste, a nadie le gusta sentirse aburrido, a nadie disfruta enojándose, pero sí que esa emoción es importante de transitar porque, como dije varias veces, trae una información necesaria. Las emociones están relacionadas con el contexto, con lo que está pasando en ese lugar en el que estamos en cada momento. Quiere decir que las emociones, al tener una relación con el contexto, son un indicador de que yo estoy en relación con el contexto. Si yo no tuviera emociones, no estaría en relación con el contexto que estoy habitando, estaría desconectada y
Eso sí que sería un problema. No tener emociones sería un gran problema. De hecho, es lo que le pasa a los psicópatas que no están en contacto con emociones y entonces por eso pueden hacer las barbaridades que hacen. Pero una persona saludable, al tener emociones, está dando muestras de que es justamente saludable, de que es una persona que está en relación con el contexto, de que las cosas le están impactando, le están causando una consecuencia de eso que se está produciendo afuera. Es lo mismo que el auto tiene el indicador de la cantidad de combustible que tiene, está conectado al tanque de combustible. Por esa conexión es que puede avisar que acá en el tanque no hay. Si no estuviera conectado, no podría avisarlo. Entonces las emociones hablan de conexión y eso nunca puede ser algo malo, nunca puede ser algo negativo. ¿Por qué entonces se difunde tanto esto de que son negativas, de que no tenés que sentirlas, de que tenés que cultivar las otras? Yo creo que hay una diferencia enorme entre que vos tengas una tendencia a sentir siempre una emoción o que tengas una emoción a la que sos adicto y entonces ahí sí habría que revisar y procesar qué es lo que te está pasando con esa emoción, por qué incurrís siempre en la misma, qué otras áreas de vos no se están poniendo de manifiesto, poniendo en acción, qué otros recursos que vos sí tenés, que no son esa emoción todas las veces, podrías recurrir, qué otras herramientas te hace falta aprender para transitar las situaciones de otra manera. Eso sí me parece algo conducente, algo hacia el crecimiento, hacia el desarrollo de vos. Pero el hecho de nombrar que hay emociones que están mal, que son negativas, que no tendrías que sentirlas, es como decir, bueno, no importa que el contexto esté muy mal y vos te sientas mal porque el contexto está mal, sino que lo que importa es que vos te sientas bien. No importa el contexto. Y esto ya me parece perverso. Hay mucho en el adoctrinamiento que está mencionando permanentemente que no importa cómo esté el afuera, lo que importa es cómo vos lo procesás. Y esto me parece que es irse al otro extremo. Cierto es que una persona procesa la misma cosa muy distinto que otra, pero tampoco vayamos al extremo de decir que nada del entorno te tiene que afectar porque todo es una creación tuya. Yo creo que es muy importante leer que cuando hay una emoción de estrés, de miedo, de enojo, de molestia, es porque hay algo en el contexto que está generando esto, más la lectura que hace la persona. Entonces, tengamos en la ecuación el contexto y tengamos en la ecuación la lectura que hace la persona. Ambas partes son importantes y forman parte de la ecuación. No es solo el contexto, ni es solo la lectura de la persona. Son las dos. Entonces, frente a esa lectura de un tal Dr. Hawkins y tantos otros que dicen que las emociones vibran de una determinada manera y que si estás vibrando alto vas a tener emociones positivas, si estás vibrando bajo vas a tener emociones negativas, me parece que esas son lecturas que corren al contexto de la ecuación y solamente se centran en mirar al individuo la lectura que está haciendo y que si no hiciera esa lectura estaría mejor porque no le afecta a su salud. Sí, es cierto que sentir enojo permanentemente te va a afectar a tu salud, por supuesto que sí, pero no podemos dejar de mirar ese contexto. ¿Por qué está sintiendo enojo permanentemente una persona? ¿Qué pasa en ese contexto que esta persona incurre en eso? Después hagamos también, ¿qué lecturas hace esta persona que todo el tiempo le enoja la vida, digamos así? Entonces, repito, son dos partes fundamentales de la ecuación, el contexto y la lectura que la persona hace. Entonces, acá van a quedar por fuera esa insistencia con que la baja vibración o la alta vibración de las emociones, porque no tiene sentido ya pensar en si una emoción es buena o es mala, si es saludable o no, si es más evolucionada o no, porque si a una persona le hacen un daño, seguramente le va a molestar, y si no le molesta, habría que preguntarse qué le pasa para que no le moleste algo que es dañoso. En todo caso, lo que había que preguntarse es, ¿el problema dónde está? ¿En sentir esa emoción o en la lectura que se hace o en el contexto en el que habita esa persona? Me parece que la emoción en sí misma no tiene ningún problema, sino que el problema está en la lectura y en el contexto y hay que ir ajustando
ahí, al interior de esa persona, en sus creencias, en cómo procesa las cosas, en la falta de herramientas que tiene para vérselas con las distintas situaciones, los apoyos que necesita, las herramientas nuevas que necesita aprender a conocerse a sí misma, etcétera. Y por otra parte habría que ver ese contexto, por qué es tan estresante, qué pasa en ese contexto, cómo hacer para modificarlo, mejorarlo o irse de ese contexto y generar otro nuevo. Porque si la emoción es acorde a ese contexto y la lectura que la persona hace es acorde a ese contexto, entonces no hay ningún problema. El problema es lo que está sucediendo. No hay un problema de lectura, no hay un problema de emoción, hay un problema de lo que está pasando. Este doctor Hawkins, que habla de la vibración de cada emoción, dice que en este momento en el planeta hay un 85% de personas o sea, la mayoría, que están vibrando bajo. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Las personas que están vibrando bajo? O viendo ese porcentaje tan alto, nos tenemos que plantear qué está pasando en el planeta para que esas personas estén vibrando bajo. O sea, ¿por qué hay tantas emociones supuestamente negativas en el planeta? El problema es cada uno que tiene que bajar la emoción, que tiene que dejar de sentir eso, que tiene que sentir otra cosa, o es que el planeta está en un estado de mucha dificultad para ser vivido. O sea, es un problema contextual, no es un problema del individuo. Y otra vez se hace como en la ecología, que el problema lo tiene cada individuo y lo tiene que modificar porque es culpable. En lugar de ver que es un problema contextual y que hay todo un armado para que eso suceda, para que suceda que el 85% de la población esté vibrando bajo. Resumiendo, cada uno tiene que ver cuál es su emoción adictiva, esa emoción que a lo largo de tu vida incurriste una y otra vez, porque ahí hay algo que se puede transformar, que se puede mejorar y que tiene relación con tu historia, y hay que ver qué recursos tenés hoy en el presente para poder transformar eso y qué herramientas te haría falta aprender para vivir mejor. Ese sí es un trabajo personal de cada persona que lo quiera hacer, y para eso necesita aprender, educarse en desarrollo personal. Pero después hay una idea de las emociones bajas, de las emociones negativas, que está abonando la falta de registro de lo que pasa en el contexto, en la realidad exterior, y que eso es un indicador de salud, y que lo que está diciendo es que, muchachos, este contexto no está funcionando para vivir. Entonces, no nos dejemos lavar la cabeza por la New Age, y por más que hagan estos gráficos que hacen de las emociones en el cuerpo y todo esto, y de la medición de la vibración de cada emoción, porque no es así como funciona. Te dejo todas estas ideas que estuve pensando y me gustaría saber qué opinas vos de todo esto. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por estar ahí.